Hello, hello. Hoy vamos a aprender en este vídeo cómo se forma el pasado simple de cualquier verbo. Ya en otros vídeos hemos visto cómo se forma el pasado simple del verbo to be y hoy vamos a ver cómo formamos el pasado simple de cualquier otro verbo. ¿Vamos a ello? Venga. Para formar el pasado simple de cualquier verbo tenemos que tener en cuenta que nos vamos a encontrar con dos tipos de verbos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Como por ejemplo, play, que es un verbo regular, y go, que es un verbo irregular. ¿Qué diferencia va a haber entre estos dos verbos? Muy fácil. Para formar el pasado simple de un verbo regular, tan solamente tendremos que añadirle al verbo ed. De todas formas, ahora más tarde veremos unas reglas ortográficas a tener en cuenta a la hora de formar el pasado simple de los verbos regulares. Pero vamos a lo general primero y después vamos desgranando un poquito todo esto. Particularidad hemos dicho para formar el pasado simple de los verbos regulares, añadirles ed. Y para formar el pasado simple de los verbos irregulares hay que aprenderse una lista que tenemos de verbos irregulares de memoria. Oh, ya lo sé, es un rollo, pero no hay otra, hay que aprendérsela. Entonces, en esa lista de verbos irregulares tenemos tres columnas. La columna que vamos a utilizar para formar el pasado simple será la segunda columna. Por lo tanto, en los verbos irregulares será siempre la segunda columna de la famosa lista de verbos irregulares. Bien, pues vamos a la fórmula de la afirmativa y de la negativa en primer lugar. La afirmativa, ¿cómo la vamos a formar? Poniendo siempre el sujeto, que ya sabes que el sujeto pues es I, you, he, she, it, we, you, they, cualquier sujeto. Y después del sujeto vamos a formar el pasado simple del verbo regular, como hemos dicho antes, añadiéndole ed. Luego veremos las reglas ortográficas de la formación de este pasado simple de verbos regulares y pondremos la segunda columna del verbo irregular. Por lo tanto, si el verbo es regular, pondremos ed, y si el verbo es irregular, como es el caso de go, la segunda columna del verbo go es went, que es el pasado. Yo fui. Y a continuación los complementos. Por ejemplo, I played tennis yesterday. Ed típica de los verbos regulares para el pasado simple. She went to work yesterday. Pasado simple, segunda columna del verbo go. ¿Qué rollo? Tenéis que aprenderos una lista de verbos irregulares. No hay otra, chicos. Es lo que hay. Así que aprenderos esa lista. Y ahora nos vamos a la negativa, que seguiríamos la misma pauta que en la afirmativa, poniendo en primer lugar el sujeto y después pondríamos didn't, que es la contracción del did not. O sea, didn't es la contracción del did not. Pero ojo, ¿qué pasa ahora? Que después del didn't, tanto si es regular como irregular, pondremos el verbo en su forma base. Normalmente el verbo en su forma base en los irregulares es la primera columna que tenemos, ¿vale? El verbo go, en este caso el verbo play. Entonces, esto de aquí ya nos indica que es pasado. Por lo tanto, aquí tenemos que poner el verbo en su forma base y no le añadimos la ed en los regulares y no ponemos la segunda columna de los verbos irregulares. Pondremos la primera columna. ¿De acuerdo? Entonces aquí, primera columna. Cuando va con didn't. ¿Sí? Entonces, si esta frase yo la quisiera poner en negativa, pues lo único que tendría que hacer sería quitarle la ed, que hemos dicho que es típico del pasado simple, y aquí, entre el sujeto y el verbo, pondría didn't. Y aquí pasaría exactamente igual. Quitaría el went y pondría igualmente didn't y después el verbo en su forma base, que sería la primera columna. Y ahora vamos con la interrogativa.
La fórmula de la interrogativa seguiría este orden. Pronombre interrogativo si lo hay, que ya hemos visto en otro vídeo, que corresponde a WH porque sería what, where, who, when, ¿vale? Si no lo hay, pasaremos directamente al did, que es lo que indica que es pasado simple, el auxiliar que utilizamos en la interrogativa y en la negativa. Did más el sujeto, que ya sabéis que el sujeto puede ser I, you, he, she, it, ¿vale? Cualquiera de ellos, porque todos serán igual. Más el verbo en su forma base. Ya no tenemos que poner el verbo si es regular terminado en ed y si es irregular en la segunda columna. Ya lo pondremos en su forma base, que es, pues como hemos dicho antes, o play o go en este caso, si es regular o irregular. Y después los complementos. Por ejemplo, did they play tennis yesterday? Tenemos que hemos utilizado el did de interrogativo para poner el auxiliar en pasado, sería el did. Y ahora aquí ya no tenemos que poner el verbo acabado en ed, sino en su forma base, como hemos dicho antes. Aquí pasaría exactamente igual. En el verbo irregular pondríamos el did y el go en su forma base, el verbo go. No lo pondríamos como went, como hemos hecho en la afirmativa, ¿vale? Pondríamos como tanto como en la negativa como en la interrogativa, el did en interrogativa, didn't en negativa y el verbo en su forma base. No lo ponemos en pasado, porque ya esto, el did, nos indica que es pasado, ¿vale? ¿Y qué pasa ahora con la respuesta de sí o no a la pregunta? Pues si es que sí, pondremos yes, cualquier sujeto, en este caso pronombre personal, porque para todos va a ser lo mismo, y al final pondremos did, porque es el auxiliar que utilizamos para el pasado simple. Si fuese que no, ponemos no, coma, cualquiera de los pronombres que tenemos, I, you, he, she, it, we, they, y luego ponemos didn't, de la negativa, porque es que no. Os recuerdo que para la afirmativa siempre hay que poner esto sin contraer, no podemos contraer el pronombre con el auxiliar. Sin embargo, en la negativa siempre tendremos que contraer el auxiliar con la negación, es decir, didn't, de did not, pero nunca podremos poner no, I did not. En la respuesta corta de no se pone siempre contraído la negativa. ¿Lo hemos entendido? Pues ahora ya solo nos queda ver las reglas ortográficas de los verbos regulares para hacer el pasado simple. ¿Vamos? Venga, que estamos ya en la recta final del vídeo. Vamos a ello. Y vamos ahora a las reglas ortográficas del pasado simple de los verbos regulares. Hemos dicho que el pasado simple de los verbos regulares se va a formar añadiéndole ed al verbo, como tenemos aquí, ¿vale? A play le añadimos ed para formar el pasado simple de su verbo regular. ¿Qué pasa cuando el verbo regular acaba en e? Pues que solamente le vamos a añadir la d. A arrive le vamos a añadir solo la d. Cuando el verbo es monosílabo, es decir, que tiene solamente una sílaba, como es el caso de plan, y acaba en consonante más vocal más consonante, vamos a formar el pasado simple duplicando la última consonante y añadiéndole ed. Y finalmente, aquellos verbos que acaban en vocal más l van a formar el pasado simple duplicando la l y añadiéndole ed. Esas son las reglas ortográficas que tenemos que tener en cuenta para formar el pasado simple de los verbos regulares. Y ahora finalmente vamos a ver cuándo vamos a utilizar el pasado simple. ¿Qué uso tiene el pasado simple? Pues para acciones, eventos y estados pasados que ya han terminado. Por ejemplo, Jenny was tired after she went ice skating. Es decir, Jenny estaba cansada después de que fue a patinar sobre hielo. ¡Uah! ¡Qué cansada que estaba! Es una acción que ya hizo en el pasado y que ya acabó. Ya fue a patinar y estaba cansada porque fue a patinar. Es una acción ya pasada, que ha finalizado. ¿Sí? Pues con esto hemos acabado lo que es formar el pasado simple de cualquier verbo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¿Ok? Bye bye.